¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de la Octava? De verdad, siempre es un gusto, siempre es un placer que nos acompañen, que nos permitan, pues, darles a conocer los distintos análisis, los distintos panoramas del acontecer nacional e internacional. Y vamos a platicar ahora, por supuesto, de datos, de números, de análisis respecto a lo que pasa en la política nuestra de cada día. Y lo vamos a hacer con Héctor Alejandro Quintanar. Héctor es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Hradec Králové. Él se encuentra precisamente en la República Checa. Mi querido Alejandro, Héctor Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Un saludo para ti y para todos quienes nos escuchan. Oye, pues yo la primera pregunta que te haría, tu primera lectura, mi querido Héctor, es, en esta semana que pasó antes de las elecciones nos topamos con un nado sincronizado en los medios, me queda muy claro. El discurso de Francisco Labastida Ochoa, de Dulce María Sauri, de algunos comentaristas, era en 2018 el PRI fue determinante para que Morena ganara las elecciones presidenciales e incluso movilizaron en algunos estados sus estructuras para que Morena alcanzara una mayor cantidad de votos. Leímos un hilo tuyo en Twitter que nos pareció muy interesante y nos gustaría compartirlo con la audiencia de la Octava. ¿Tú qué respondes? ¿Cuál es tu lectura a este tipo de análisis? Bien, Jesús, gracias por la pregunta. Creo que debemos recordar una cuestión primordial, que es que Morena, como partido político registrado, existe desde julio de 2014. Sin embargo, tiene un antecedente que es un movimiento político que la precede, que data desde 10 años antes, por lo menos. Esta acusación que hacen Labastida o Dulce María Sauri, que no son originales en su exposición, es algo que ya había dicho el señor Roger Bartra en un libro que publicó hace 2 años, de tratar de decir que Morena dependió del PRI en 2018 o algo parecido. Es algo que se ha dicho desde que Morena antes era movimiento político, desde por ahí de 2006 se ha manejado esta acusación, porque no es una hipótesis de trabajo, es una especie nada más de acusación de descrédito. En aquel entonces usaban pues una aseveración muy reduccionista diciendo cosas como, bueno, es que López Obrador viene del PRI, algunos de sus correligionarios como Ebrard, como Muñoz Ledo, como en ese entonces Manuel Camacho, vienen también del PRI, entonces sin duda lo que López Obrador representa es el nuevo PRI. Me parece que es una tesis absolutamente reduccionista y que peca de ignorante, y se prueba con lo siguiente. Pensemos en el caso del gabinete de Felipe Calderón en 2006, donde había gente como Luis Telles Puenzler, como Javier Lozano, como Miguel Ángel Yunes, como Benjamín González Roaro, como Agustín Carstens. Todos ellos provenían del PRI, y sin embargo nunca escuchamos decir cosas como el calderonismo es el nuevo PRI. Esta acusación solamente se dirige al movimiento de López Obrador desde 2006. Lo cual desde luego es falso. Desde 2012 a 2020, por ejemplo, en las dirigencias nacionales de Morena, pues la presencia de expriistas ha sido muy reducida. En la primera dirigencia de Morena, por ejemplo, solamente había 2 expriistas, que eran el propio López Obrador y don Agustín Ortiz Pinchetti, que no es precisamente, que es un hombre que proviene del PRI, pero de un sector muy progresista que desde luego se diluyó en ese partido. Es decir, es una acusación bastante reduccionista y absurda, es una tesis que no se sostiene con los números, y se vino a acrecentar en el año de 2018 con esta, pues me parece que es una especulación irracional, la de decir que Morena ganó gracias a la operación estatal del priismo. Insisto, esta tesis que sostuvieron Dulce María Sauri o el señor Labastida, pues fue lo mismo que dijo Roger Bartra en su libro, y nos dicen, es que Morena estatal, perdón, el PRI estatal operó para que ganara Morena. Lo peor del caso es que ni siquiera nos dan, ya no digamos números, no nos dan ni siquiera intuiciones, ni siquiera indicios, no nos dan nada. Roger Bartra en su libro, por ejemplo, no menciona un solo caso de estados de la República donde esto se pudiera haber dado. Es un acto de fe el creerles, porque no hay absolutamente ningún aporte que brinde.
se les olvida que me parece aquí el dato fundamental es que en 2018, por primera vez en la historia, el PRI tenía solamente 15 gubernaturas. Es decir, si existiera esa hipotética maquinaria estatal regional priista que es capaz de inflar elecciones, pues entonces esa maquinaria estaba muy subrepresentada y limitada a solamente 15 estados. ¿Qué pasa entonces con las otras 17 entidades federativas? ¿Por qué también Morena ganó ahí y de manera arrolladora? Eh, eh, Morena ganó con toda claridad en 31 de 31 estados de la República. Entonces simplemente lo que Bartra, La Bastida y Dulce María Sauri han sostenido, pues simplemente no tiene bases, es parte de esta retórica reduccionista y panfletaria, diría yo, en contra de Morena, que se ha sostenido desde el año 2006. ¿Tú sientes que hay una nueva estrategia? Digo, durante prácticamente ya 4 años que ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones, se han lanzado diversas campañas con un afán denostativo, eso me queda más que claro. ¿Es el reinicio, es el reinicio de este tipo de acciones? ¿Es la continuidad de las mismas? ¿En dónde lo enmarcamos este tipo de comentarios? Bueno, este tipo de comentarios creo que hay que enmarcarlo en algo que yo he mencionado desde hace mucho como, como la resaca del desafuero de López Obrador. Yo creo que la resaca del desafuero de López Obrador que se dio en 2004, 2005, pero sus consecuencias siguen vigentes todavía. En el desafuero de 2004 y 2005 se presenció un intento absolutamente antidemocrático y autoritario de tratar de excluir a un contendiente político, que en este caso era López Obrador. Cuando no se logra el cometido a través de una movilización social muy vigorosa, que tuvo que dar marcha atrás Fox en su intento de desafuero, pero lo que vino después fue una campaña sistemática que no se ha detenido nunca de intentos de descrédito, de intentos de descalificación, que el problema está, es decir, en democracia es muy válido que haya intentos de dar un contraste al adversario, de tratar de señalar a tu contrincante y señalarle sus defectos. Eso es legítimo y es válido. El problema aquí es que nos encontramos con un grupo que ha tratado de inventar absolutamente de todo, incluso cosas que son, ya no digamos insostenibles en los hechos, sino contrarias a los hechos, para tratar de denostar a López Obrador. Una de esas cuestiones es esta cuestión de esta aseveración de que López Obrador representa al PRI, López Obrador representa al pasado autoritario priista, etcétera. Y en esta coyuntura electoral de 2022 a mí me parece peligroso que además de decir este absurdo, pues también están planteando otro, algo así como que Morena en 2018 dependió del PRI para ganar y ahora depende del crimen organizado. Yo creo que estas son aseveraciones muy graves que además de que no se sostienen, porque, bueno, si hay actores políticos que sí tienen una responsabilidad y un compromiso bastante fuerte con el crimen organizado, pues son, por ejemplo, el propio calderonismo, varios gobernadores priistas que hoy están en la cárcel, exgobernadores priistas que están en la cárcel, varios personajes de la vida política mexicana que están indiciados por estas correlaciones. Y pues se les hace muy fácil decir, bueno, pues como desde luego nadie va a defender al crimen organizado, pues vamos a imputárselo a López Obrador, a ver si de ese modo tratamos de reducir el impulso que en este momento tiene y el apoyo que tiene su proyecto a nivel nacional. Entonces, si en 2018 parecían decir es que votaron 30 millones de idiotas, ahora parece que tratan de decir, bueno, pues votaron millones de personas coludidas con el crimen organizado. Me parece que no es democrática esa manera de construir adversarios. Es muy legítimo que la oposición contraste a López Obrador y le señale sus defectos, pero me parece muy peligroso que no solamente rivalicen con él, sino también rivalicen con sus votantes. Esa es una pésima estrategia, esa es una pésima cuestión que se practica
que no es, me parece que no es permisible en democracia que las élites ataquen así a los electores, porque esa también es una costumbre que inauguró el calderonismo. Durante el viejo régimen el priismo fue autoritario, represor y demás, pero en campañas políticas pues al menos tenían cierto colmillo y cierta demagogia para no insultar a los electores. Esto se perdió en la campaña de odio de 2006, donde Vicente Fox y Calderón, desde entonces y de manera sistemática, al igual que sus voceros, no han tenido ningún empacho en insultar no solo a sus rivales políticos, sino también a sus simpatizantes. Eso me parece que no tiene cabida en la democracia y es la estrategia que han asumido desde, insisto, no solo desde 2018, sino también en 2012 y en 2006. Entonces, debemos transitar a un debate público más sano, donde estas acusaciones sin sustento, que son peligrosas, queden de lado. Oye, qué doctor, finalmente agradeciéndote tu tiempo, por supuesto, para la octava. El PRI, el futuro del PRI. No sé qué edad tienes tú, me pareces muy, muy joven. En lo personal me tocó todavía ese último PRI poderoso con Carlos Salinas de Gortari, que tenía el control del poder ejecutivo, del poder legislativo, incluso el propio poder económico, del poder criminal. Después la derrota en el 2000, el sorpresivo regreso en el 2012. Y ahora una imagen que marcó la jornada de ayer, cuando desmontan su banquete y no había absolutamente nadie en el PRI. ¿Qué nos espera con el PRI? ¿Qué le espera, más bien dicho, al PRI después de estas elecciones que vimos este fin de semana? Yo creo que aquí tenemos que citar al principal estudioso del priismo, que es Luis Javier Garrido, un destacado intelectual mexicano que desentrañó por completo al PRI en un libro clásico de la ciencia política mexicana, que es El Partido de la Revolución Institucionalizada. Él planteaba que el priismo, con toda su dualidad y complejidad, significó, sí, un sistema de partido de Estado, donde la democracia no era proyecto, donde las elecciones eran simuladas, pero al mismo tiempo hubo una confluencia de varios proyectos, de varias ideologías en su seno, que devinieron en la construcción de un régimen con un Estado relativamente fuerte, que tenía un cierto proyecto de nación, cierto proyecto de país, cierta soberanía al exterior, cierto programa económico inclusivo al interior, y que él planteaba que en los años 80, y sobre todo en el salinismo, y sobre todo con las componendas que tuvo con el panismo gobernante de 2000 a 2012, Uh -huh. este priismo empezó no solamente a distanciarse de sus principios revolucionarios enmarcados en la Constitución del 17, sino también a operar en contra de ellos, a desmantelar el Estado-Nación, desmantelar instituciones básicas, desmantelar el poquísimo estado de bienestar que había, y que entonces decía Garrido que el PRI desmantele ese proyecto es no solo el desmantelamiento del Estado, sino la desmantelación de sí mismo. Garrido previó desde hace varios años que el PRI iba que el PRI iba en picada, y me parece que lo que estamos viendo ahora es solamente la confirmación de su augurio. En 2012, cuando el PRI, el PRI desde 2009 empezó a tener cierto repunte ante el fracaso del calderonismo, y sin embargo, pues no supo aprovechar el momento que vivía por dos razones. La casta priista que llegó a partir de 2009 era ya carente de cualquier viso de proyecto de país, y se entregaron en brazos a la corrupción y a las componendas con el PAN. El gobierno priista emanado de una elección bastante cuestionable en 2012, lo que hizo fue tratar de generar algunas componendas con el PAN. Bueno, lo que hizo Lozoya con el intento de reforma energética, el llamado Pacto por México, eso no era un proyecto democrático, eso era nada más una serie de elementos para tratar de conservar la gobernabilidad del país y conservar a las élites partidistas de su lado para tratar de llegar al poder sin ningún problema ante la falta de legitimidad de Peña Nieto. Y pues bueno, esa falta de proyecto, esa falta de fortalecimiento institucional, esa total ajenidad del nuevo PRI a el viejo proyecto revolucionario, pues por supuesto que significó el último clavo en el ataúd del priismo. De tal suerte que esa debilidad del PRI
pues ni modo que tuviera algún poder en 2018 para hacer ganar a López Obrador. Me parece que quien plantea eso no solo no entiende a Morena, no solo no entiende a López Obradorismo, tampoco entienden al viejo régimen y su complejidad, y tampoco entienden al PRI. Mi querido Héctor Alejandro Quintanar, de verdad ha sido un placer platicar contigo aquí en La Octava. Un abrazo, Jesús. Te agradezco mucho tus palabras y la entrevista.